Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el contexto en el que estamos haciendo el curso de retiro, unidos al Señor, hoy celebrando la Sagrada Familia, nos disponemos en este rato de oración pues a pensar sobre un tema que es fundamento, que como imaginas es la filiación divina. Y aparece justo en estos días, en los textos del Evangelio, de maneras diversas, aparecen esas frases. Estoy pensando concretamente en el capítulo 1 de San Juan y algunas cartas también de San Pablo. Aparecen esas frases donde se nos habla de este concepto de la filiación divina. El Señor, a todos los que lo recibieron, dice San Juan en su primer capítulo, que son los que creen en su nombre, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no nacen de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer humano del hombre, sino que nacen de Dios. Y hemos pensado pues en esa creación y lo que supone también en la dignidad humana, la dignidad del hombre, y la obra excelsa de la creación, el hombre, con todas sus limitaciones, que no son pocas, pero el hombre creado por Dios, y el fundamento también que Dios le da al hombre, la voluntad, la inteligencia, la libertad para amar a Dios, para darle gloria, hemos pensado. Y además, el Señor quiere que, quizás es como, no sé, la sensación como si, diciéndolo a un modo como muy humano, como si el Señor se hubiera quedado corto. Y precisamente por la libertad que le da y el pecado, Dios lo que quiere es redimirnos. Es decir, el Señor quiere hacer que el hombre pueda vivir, pueda disfrutar de todas esas prerrogativas que Dios le ha dado. Es decir, que pueda el hombre tener la posibilidad, precisamente porque está redimido, es decir, porque está curado, pueda el Señor, el hombre, pues disfrutar de ese sentirse, vivir, sentirse como hijo de Dios. Es decir, le hace participar de su naturaleza. Esto es un misterio, la verdad. Es un misterio. Porque no es fácil entender, porque la desigualdad es tremenda, porque el abismo entre Dios y el hombre en el sentido, ¿no?, de naturalezas somos creados, Dios es increado, somos finitos, Dios es infinito, somos mortales, Dios es inmortal, etcétera, 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 etcétera. Es decir, que no es sencillo. Aparte de que la vida íntima de Dios es muy de Dios, por así decirlo, es muy esa obra interna, ¿no?, de las relaciones entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la naturaleza de Dios, las tres personas. Es un misterio. Y
Pero no, Dios quiere que nosotros sintamos, vivamos, participemos, dice, divine nature consortes, dice concretamente San Pedro, participemos de esa naturaleza divina. A veces es difícil de entender, o sea, de pensarlo, decir, ¿cómo el hombre puede participar de esa naturaleza divina? O conocemos personas que son... Y podemos pensar, ¿no? Y que está tan alejado de Dios, que está tan dejado de la mano, que está tan... sí. Y lo curioso, lo grande es que Dios ha querido a ese hombre, a esa persona, por sí mismo. No en general, sino por sí mismo. Y Dios lo ha redimido por sí mismo. Ahí la grandeza del hombre, ¿no? Es decir, ya aquí entraríamos en conceptos como, por ejemplo, pues el tema de la vida de los deficientes, el tema de la concepción del hombre desde que es persona y, por tanto, en ese momento en el que Dios ya ha puesto un alma, desde el primer momento de la concepción, que ya se parece a Dios, ya es semejante a Dios, el derecho de la vida, el derecho de todos los derechos que conlleva todo eso también, ¿no? Que Dios ha querido a esa persona que a lo mejor nunca conocerá a Dios o estará lejos de Dios toda la vida porque no tiene una educación o por lo que sea, pero lo ha querido el Señor como es, por sí mismo. Es hijo de Dios. Está hecho para amar a Dios. Esto tiene una repercusión muy bonita en el apostolado. En el apostolado. En la evangelización, porque todos tenemos todos los hombres, es decir, que nuestro apostolado, digamos que la maravilla de nuestro apostolado también tiene que ver mucho con esto, es decir, nosotros estamos queriendo que muchas almas se acerquen a Dios, porque todas las almas son de Dios. Porque todos tus amigos, toda la gente que tú tratas, la gente a la que puedes llegar con el fin de que se acercan a Dios, de que amen más al Señor, de que reconstruyan su vida o de lo que sea, o de que para incluso recibir la vocación, todos son hijos de Dios, todos tienen esa imagen de Dios, son semejantes a Dios. Esto es maravilloso. Por eso nunca nos demos como por desesperados o tengamos desesperanza en el apostolado. Es decir, todo lo que hagamos en el apostolado, nada se pierde. Nada se pierde. Tu oración, tu sacrificio, el esfuerzo por llegar a más personas, el olvido de tu tiempo para dárselo a los demás, yo qué sé, miles de cosas que hacemos que a veces pueden parecer infructuosas o desproporcionadas en el esfuerzo. Nada se pierde. Nada se pierde. El bien que hacemos, es decir, ¿por qué? Porque todas esas almas son semejantes a Dios, o sea, tienen esa chispa divina, que se ve después en la conciencia, se ve después en más cosas, está ahí. Y la labor nuestra es despertarla. La labor nuestra, la labor de Dios, pero con nuestra, siendo instrumento nosotros, es despertarla, es formarla. Nosotros hemos tenido la suerte, la fortuna de haber sido formados, de tener unas circunstancias que nos han facilitado todo, pues para recibir la vocación o ponernos en disposición de recibir esa vocación o de formarnos cristianamente en una fe, tal. Otros no, otros lo han tenido y no lo han aprovechado. La labor nuestra es también ayudarles. Con el máximo, por supuesto, respeto a la libertad de las conciencias, evidentemente. Porque estamos hablando de un ámbito de la libertad de los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Bueno, pues fijaros, podríamos seguir, pero todo esto es una consecuencia precisamente de eso, de esa filiación divina. Somos hijos de Dios por la gracia. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y por tanto Dios nos ha querido a cada uno por sí mismo.
por sí mismo. Es decir, la encarnación tiene ese sentido, ya hablaremos de eso, pero tiene ese sentido, es decir, Dios ha querido salvarnos porque Él mismo se ha hecho hombre. Y por tanto, tú, Señor, nos enseñas qué es el hombre. El hombre que era incapaz de comportarse ni siquiera como siervo, por bondad de Dios, ha sido hecho partícipe de su naturaleza divina. Tanto más cuanto que Dios, para adoptarnos como hijos, quiso rescatarnos, no con oro y plata corruptibles, dice San Pedro, sino con la sangre preciosa del Cordero Inmaculado que es Cristo. De esa manera quiso Dios salvarnos, con la sangre inmaculada del Cordero que es Cristo. Bendita realidad de la filiación divina. Bendita realidad de la filiación divina. Lo dijo muchas veces ante nuestro Padre, San José María, que es el fundamento. Fundamento. Por eso cada semana lo recordamos, ¿verdad? Cuando nos hacemos ese pequeño examen de conciencia, ¿no? De donde en el círculo pues se nos recuerda este tema de la filiación divina. Por eso también las relaciones nuestras de fraternidad y entre nosotros y entre todos los hombres están fundamentadas en la filiación divina. Somos hijos de Dios. Por eso el sentirnos hijos de Dios, el sentirnos y el sabernos hijos de Dios, tiene unas consecuencias maravillosas, que están insertadas, que están como haciéndonos, o sea, llenando toda nuestra vida. La alegría, la paz, la serenidad interior, el optimismo, el ver las cosas como las ve Dios en su providencia divina, el abandono en sus manos, la alegría de sentirnos hijos de Dios, el trabajo bien hecho como hijo de Dios. Entonces, esto podríamos mirarlo desde el punto de vista también, lógicamente, tan humano como hoy lo vivimos en la Sagrada Familia. Es decir, ¿cómo se comporta un hijo? ¿O cómo es la vida de una familia? Y por tanto, ¿qué relaciones hay entre los padres y los hijos? ¿Quiénes son buenos hijos de Dios? ¿Quiénes son buenos hijos de una familia? Los que aman a sus padres, los que aman a sus padres, los que cuidan a sus padres, los que se educan, son dóciles, tiene mucho que ver de la docilidad también, los que tienen la confianza. ¿Qué manifestaciones tiene una familia, la filiación? Pues como los padres custodian a los hijos, como los hijos se apoyan en los padres, como los padres actúan como padres siempre, aunque pasen los años. Yo recuerdo que mi madre, que murió hace 4 o 5 años, pues hace 6, 7 años que tenía la cabeza bien clara todavía hasta que murió, pues yo iba a casa ya con muchos años de sacerdocio y mi madre no me dejaba de dar consejos concretos, además. Esto lo haces mal, tienes que mejorar en esto, sí, como buena madre, bien, como una madre lo hace, o sea, con cariño, pero no dejaba de ser madre. Yo recuerdo perfectamente que mamá que tengo, decía yo, soy tu madre. Es que Dios es nuestro Padre. ¿Cómo actúa un padre? Le cuida, le da consejos, está encima de él, le preocupa las cosas de su hijo. Pues es que es el ejemplo humano, pero que en Dios lo llevamos a la máxima potencia. ¿Cómo nos cuida Dios? ¿Cómo nos lleva de la mano? A veces puede ser sensación que nos deja, ¿no? O que no nos responde, ¿no? No nos responde.
Eso es el gran dilema que mucha gente se plantea. Es decir, yo rezo, pero es que Dios no me hace caso. Yo rezo, pero es que Dios no me da lo que le pido. Cuando hay que pensar que Dios realmente nos está dando lo que necesitamos, que es el silencio, que es esperar, que es la paciencia, que es seguir pidiendo, que es la perseverancia, lo que sea. ¿Cómo se comporta Dios con nosotros? ¿Cómo se comporta un padre con sus hijos? ¿Y cómo nos comportamos nosotros? ¿Cómo nos comportamos nosotros? Mirad cómo la filiación divina es precisamente como el fundamento de la verdadera libertad. Gritaba nuestro Padre, la libertad de los hijos de Dios. La libertad de los hijos de Dios. Frente a quienes, el diablo y quienes quieren que de modo pues nos dejemos llevar, nos dejemos limitar por esas opresiones de la esclavitud, que son las propias pasiones cuando no están ordenadas a Dios. Usar bien de la libertad es usarla como un hijo de Dios. Usar bien de la libertad es usar mirando a Dios. Y Dios quiere siempre el bien, es decir, que hagamos el bien, que quiere que amemos siempre. El buen uso de la libertad es el uso de la libertad de los hijos de Dios, es decir, como un hijo de Dios. Como un hijo de Dios. Y el modo es el amor, es decir, el modo es el amor como amor se paga. Es decir, la vida de un hijo de Dios que usa bien de su libertad y que lo hace para amar. Una vida de amor. Por eso el modelo de la filiación divina es Cristo, el Hijo de Dios por naturaleza. Que tiene todo, que todo lo que hace en su vida es, en encarnación todo es por amor. De ahí que una de las preguntas que tengamos que hacernos de vez en cuando, Señor, en esto que estoy haciendo, ¿te estoy llamando? ¿Lo hago por amor a ti? Incluso en esos momentos en los cuales notamos más, es más, yo diría que especialmente en esos momentos en que notamos más la debilidad, en que se nos hacen más patentes nuestras miserias, en el pecado, en lo que sea, ¿no? Es decir, incluso en eso, Señor, soy capaz, también en esos momentos de decirte, perdóname, pero como hijo, también eso es amor. Es más, yo diría que Dios se goza como Padre precisamente cuando nosotros somos capaces de pedir perdón como hijos. Lo hemos experimentado, seguro, cuando hemos hecho una buena confesión. No un puro trámite, perdón, lo digo así, una buena confesión, donde hemos abierto el alma y hemos expresado también las más profundas miserias. Hemos limpiado el corazón, que a veces seguramente lo hemos hecho más de una vez, y hemos expresado pues esas cosas que pasan casi, diría yo, entre comillas, como inoculto. Que externamente puede incluso como avergonzarnos. Pero cuando hemos expresado eso también, y lo hemos dicho al Señor en la confesión o en la oración, hemos expresado esas cosas, hemos
vivido como hijo. Si hemos esperado al Señor nuestras más ocultas, que Él conoce, por otra parte, pero nos hemos pesado al Señor esas miserias y el Señor se goza como Padre perdonándonos. Porque es un acto de humildad de Hijo de Dios impresionante, que nos renueva realmente, que nos cambia el corazón. Cuando uno, de verdad, no hace un pequeño barniz, sino que una pequeña... No. Quita todo. Estoy seguro que todos hemos experimentado esos momentos en los cuales uno ha quedado con una paz después de una buena confesión hecha. O sea, el gozo de sentirnos perdonados como hijos de Dios. Ese es el buen uso de la libertad. Ese es el buen uso de la libertad. Ese es el buen uso de la libertad. Que no nos lleva a la desesperanza. Porque no tengo remedio, porque tal, porque soy un pecador, porque he hecho otras cosas mal, porque no cambio en esto, porque no nos quitan, no nos lleva a la desesperanza nunca. Porque siendo así, porque somos así, con todos esos defectos que podemos tener y con esas reiteradas faltas que no salimos adelante, porque la pereza, lo que sea, ¿no? El orgullo, todas esas cosas que el corazón está como envejecido, como lleno de moho, como en esas cosas el Señor nos conoce, nos sabe así y nos quiere. Somos sus hijos, ¿cómo nos va a querer? ¿Cómo no nos va a querer? Somos sus hijos. Y nos perdona siempre. Y cuenta con nosotros. Uno puede pensar, ¿no? Es decir, llevo tantos años luchando por mi fidelidad, por mi santidad, y estoy todavía aquí. Estoy todavía aquí. Y Dios no te quiere así. Y tú, Señor, nos miras con cariño y con ternura. Es compatible, ¿no? Por supuesto. Es verdad que por supuesto que eso exige, por nuestra parte, una lucha más seria y un renovarnos, un volver a empezar, por supuesto que supone una serie de cosas concretas, por supuesto, pero nunca la desesperanza. Un hijo de Dios no se desespera, entendedme, se desespera, pero renueva enseguida esa esperanza, la esperanza de los hijos de Dios, cosa tan bonita, la esperanza de los hijos de Dios. Y llevamos años, como te decía, de fidelidad, y no tenemos por qué perder la esperanza. La esperanza de los hijos de Dios. El comprobar que es Dios quien hace las cosas. Que un hijo no se desespera porque se abandona en sus manos. Porque siente el amor del Padre, la energía poderosa del Señor, que se apoya en nuestra flaqueza, ojo. Se apoya en nuestra flaqueza, en lo poco que somos. Y nos ha hecho sus hijos y además sus amigos. Vos autem dixi amicos. Ser hijos de Dios es maravilloso, pero además esa intimidad del amigo, amigos de Dios, tiene mucha fuerza esa frase, amigos de Dios. Eso nuestro padre quiso que, no supongo que ese título del libro de sus homilías fuera ese, amigos de Dios. Además, pero tiene mucha fuerza. Hay hijos que no tienen buena amistad con sus padres. Fíjate, el hijo mayor de la parábola. Que sí, que le manifiestan respeto, pero no tienen confianza.
el Hijo, el buen Hijo de Dios, tiene confianza. No solamente está y es hijo, no solamente está, sino que es hijo, además, es amigo. Ese amor de amistad que es diferente entre amigos, entre padres e hijos, y entre Dios y nosotros, piedad, etc. Pero en fin, ese amor de amistad, somos hijos. ¿Cuántas veces le dices tú, le digo yo al Señor, Señor, te quiero? Con ese amor de amistad, de hijo de Dios. ¿O cuántas veces le decimos al Señor, Señor, te quiero, pero enséñame a quererte más? Dime, Señor, te decía ayer, escuchaba a don Álvaro hace años, ¿cómo te puedo amar más? Que es como decir, ¿cómo puedo ser el mejor hijo? ¿Qué necesidad tan grande tenía nuestro Padre de sentir esto? José María, ¿qué necesidad tenía? ¿Qué necesidad tan grande de sentirse hijo de Dios? ¿Cómo le dio vueltas en su cabeza? Y cómo en esos momentos de penuria y de miedo, incluso miedo físico, incluso un momento de guerra, de persecución, por supuesto, pero además en situaciones diversas, de mucha dificultad, económicas, en fin, etcétera, pequeñez, lo grande lo que Dios le pedía, el no poder, y de pronto ese momento en el que él descubre, porque Dios se lo hace ver con más profundidad, con una profundidad impresionante, que soy hijo de Dios. Hijo de Dios. Señor, yo soy hijo tuyo. Enséñame a ser mejor hijo, a quererte más. Quererte más. Que adquiramos poco a poco esos buenos sentimientos y maneras del buen hijo, con una piedad filial, tierna, sincera, a través de esas normas y costumbres que tenemos, que nos ayudan tanto, tu oración, especialmente mi oración, la Eucaristía, la confesión, el Santo Rosario, la lectura del Evangelio, la presencia de Dios, la acción del Espíritu Santo en nuestras almas. Y así, poco a poco, en ese camino de santidad que todos estamos, siendo buenos hijos, llenos de humildad y una inmensa alegría, iremos concretando, siendo mejores hijos cada día, dándole alegrías a Dios. El buen hijo procura darle alegrías a su Padre Dios. Las cosas que a Dios le gustan, a las cosas que a Dios le agradan. Esto sé, Señor, que te agrada. ¿Cómo agradarte más? Esto sé, Señor, que no te agrada. Apártalo de mí. Estamos pensando en Dios todo el día. En el fondo, estamos pensando en el Señor siempre. Incluso cuando a lo mejor no tenemos tiempo para pensar en estas cosas. ¿Entendedme? Estamos haciendo todo por el Señor. Señor, esto te agrada. Este comportamiento mío, esta manera de expresarme, esta manera de decir las cosas, esta manera de comportarme, ¿te agrada? También hay como signos que nos lo van diciendo. El ambiente que a través nuestra también vamos dando a los demás de paz, de alegría, de serenidad en el centro. La actitud positiva ante las dificultades o en la vida de familia. La actitud positiva. El ver las cosas siempre de una manera positiva, alegre, esperanzada. Signos de nuestra filiación divina. Etcétera. No me da tiempo más. Pero pensarlo, hemos hablado así como
algunas ideas, ¿no? Pero si uno lo piensa despacio, esto tiene muchísimas consecuencias, que son también, pues eso, una maravilla. Vamos a pedir al Señor todo esto. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a vivir como Él quiere, como os decía, como buenos hijos de Dios, lo que tenemos que ser, buenos hijos de Santa María también. ¿Cómo era la vida de aquella familia? Pues ya podéis pensar. Ya podéis pensarlo. Vamos a imitar a esa familia también, viviendo bien este sentido propio nuestro de hijos de Dios, como todos los cristianos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.